Lecciones para la escuela sabática del segundo trimestre de 2021. La promesa, el pacto eterno de Dios. Lección 11 para el 12 de junio de 2021. El santuario del nuevo pacto. El antiguo pacto y el nuevo pacto tienen muchos puntos en común. Sin embargo, sus diferencias nos enseñan que el primero era solo una sombra. El segundo, sin embargo, era la realidad misma. El antiguo pacto y el nuevo pacto tenían en común, pues, cosas como un monte, pero cada uno un monte distinto. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, es decir, al monte Sinaí, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. El antiguo pacto tenía un santuario terrenal, mientras que el nuevo un santuario celestial. Ahora bien, nos dice Hebreos 9:1, aun el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y del segundo nos dirá ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Tenían sacrificios, unos imperfectos, otros perfectos, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Sin embargo, hablando del nuevo pacto, nos dice que de otra manera hubiera sido necesario a Cristo padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, Jesús se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. También había sacerdotes del antiguo pacto, que eran imperfectos, y un sacerdote perfecto en el nuevo pacto. Hablando de los sacerdotes anteriores, que no tienen necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Así pues veremos tres apartados. La diferencia entre el santuario del nuevo pacto, cómo Dios se acerca al hombre. Veremos el sacrificio en el nuevo pacto, la sangre y el pecado y nuestro sustituto. Y por último, veremos al sacerdote del nuevo pacto, nuestro sumo sacerdote y el ministerio celestial que desempeña. Dios se acerca al hombre. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. La razón principal que Dios da para que Israel le construya un santuario es que quiere vivir con ellos. Pero, ¿cómo puede habitar un Dios santo en medio de hombres pecadores? La solución estaba incluida en el propio santuario. ¿De qué manera el santuario explica la relación entre el Dios santo y los hombres pecadores? Todas las ceremonias de este santuario y sus ritos estaban preparados para otorgar el perdón a la persona, para santificarla y para restaurarla. De esta forma, se restablecía la relación entre Dios y el hombre y podían disfrutar de una relación cercana y amorosa. Un aspecto importante de este santuario era la sangre y su relación con el pecado. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La sangre era fundamental en el proceso del perdón. La sangre del animal debía de ser derramada en lugar de la sangre del pecador. Esa sangre era rociada sobre el santuario, y simbólicamente el pecado era transferido a ese santuario. En ese momento, el expecador era restaurado a la plena comunión con Dios. Pero la sangre misma no limpiaba en realidad el pecado. Así nos lo recuerda Pablo en Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Así pues, solamente los pecados serán limpiados en virtud de la sangre del Cordero de Dios. La sangre del nuevo pacto, que Jesús mismo nos dijo que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Conozcamos ahora a nuestro sustituto. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros curados. Los sacrificios de animales tenían una naturaleza profética. Anunciaban a nuestro sustituto, a Jesús. Al examinar Isaías 53 podemos ver su obra. Él lleva nuestras enfermedades, sufre nuestros dolores, nos cura por su herida. Dios carga sobre él nuestro pecado, expía nuestros pecados, lleva nuestras iniquidades y ora por nuestras transgresiones. Dice también el texto: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sustitución es la clave de todo el plan de salvación. En el antiguo pacto, el pecador, que merecía la muerte, era sustituido por un animal que moría en su lugar. En el nuevo pacto, nosotros, que también merecemos la muerte, somos sustituidos por Jesús, que murió en nuestro lugar. Dios acepta a Jesús como nuestro sustituto y nos perdona, nos restaura y nos da vida eterna. Nadie es tan pecador que Dios no acepte a su sustituto. Por tanto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús también es nuestro sumo sacerdote. Lo más importante de cuanto estamos diciendo es que nuestro sumo sacerdote es de tal naturaleza que se ha sentado en el cielo, a la derecha del trono de Dios, y oficia como sacerdote en el verdadero santuario, construido por el Señor y no por los hombres. Cuando el animal moría, el pecador podía irse, ya había sido perdonado. Sin embargo, como vimos, el rito continuaba. El sacerdote todavía tenía que ministrar con la sangre del animal. De igual manera, la muerte de Jesús en la cruz nos asegura el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, la obra de Jesús a nuestro favor no acabó allí. El santuario terrenal era tan solo una sombra, una representación del verdadero santuario celestial. En el verdadero santuario, Jesús mismo presenta su propia sangre. Él es nuestro sumo sacerdote, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Finalmente, conozcamos el ministerio celestial, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿En qué consiste el ministerio de Jesús en el santuario celestial? Básicamente, intercede ante Dios por nosotros. Es el mediador entre el cielo y la tierra, entre la humanidad y la deidad. Jesús es el único ser humano que puede presentarse ante Dios exento de todo pecado. Él es a la vez víctima y mediador, sacrificio y sacerdote, como bien nos lo dice Pablo en 1 Timoteo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús pide al Padre que acepte su vida sin pecado en lugar de nuestra vida pecaminosa, sin importar cuán pecaminosa haya sido esta vida. Sin su mediación no tendríamos ninguna esperanza, ni ahora ni en el juicio. El sacerdote, que en el lugar santo dirigía sus plegarias por fe hacia el propiciatorio, que no podía ver, representa al pueblo de Dios que dirige sus plegarias a Cristo, quien se encuentra frente al propiciatorio del santuario celestial. No puede ver a su mediador con sus ojos naturales, pero mediante el ojo de la fe puede ver a Cristo frente al propiciatorio y le dirige sus oraciones y con seguridad suplica los beneficios de su obra mediadora.